Ya, a todas las personas que se están conectando de momento, vamos a esperar un ratito mientras estoy terminando de ordenar, hacer algo así como una tabla para no dispersarme tanto. La idea, como comenté en un principio, es principalmente comentar más o menos cómo fue esta semana. Eh, Ahí sí. Hola a todas, a todos, buenas noches. Bueno, como ya había comentado anteriormente, la idea es hacer una suerte de balance con respecto a la convención esta semana. Saludos, Nica. Bueno, esta semana pasaron muchas cosas, muchos lo estuvieron siguiendo por la tele, por lo menos el día domingo, y los días posteriores, bueno, pasaron desde una primera sesión que no se pudo hacer, posteriormente después se cancela, pasaron por ahí distintas conversaciones, y después de eso ya comenzaron las sesiones, así que la idea es que, primero que todo, saludo, buenas noches a todos los que están saludando por ahí. Este es la primera transmisión que hago de este tipo, así que si de repente me disperso mucho, por favor, frénenme. Mientras tanto, les voy a ir comentando en orden cronológico. Avísenme si no se escucha bien. Ando con audífonos, pero confío en que el micrófono apaña. Eh, Voy a ir, como les dije, en orden cronológico, comentando más o menos lo que pasa, o lo que pasó más bien, y aprovechen de dejar preguntas, dudas, consultas, críticas, comentarios. Todo es completamente bienvenido. Como señalaba antes, es parte de la democracia, así que esta es una de las instancias, la primera que vamos a tener, pero vamos a seguir, por lo menos yo estoy en plan de comprometerme de todos los sábados. Muchas gracias, constituyentes, me encantaría que me dijeras cómo te llamas. Gracias y aguanten los compitas de la hora esquiza, que aprovecho para pasar el dato que el día martes a las 9:30 voy a estar compartiendo ahí con los amigos de la hora esquiza, así que ahí también vamos a subir después un afiche, también como para comentar un poquito parte de esto y como siempre compartir ahí con los compitas. Luis, aguante, saludo ahí el amigo de Puchuncaví. Ya, como les decía, la idea es que vayan dejando dudas, consultas, críticas, comentarios. Y ya, comenzamos con el domingo. El día antía. Uso este Insta para enterarme de ustedes. Está bien, se agradece. Se agradece, como ya comentaba en otras transmisiones, la información es la base para que podamos participar de manera democrática. Así que bacán, bacán. Se agradece que hayan tantas personas atentas a este proceso, que me escriban harto por interno, que manden correos, porque eso es, este proceso se debe a ustedes. Ustedes son los soberanos, soberanas, entonces tienen que estar pendientes de todo lo que hagamos. Así que bacán, se agradece. Don Miguel, abrazo, también por allá en San Felipe, si es que no mal recuerdo. Ya, como les dije, voy a comenzar comentando sobre lo que ocurrió el domingo. El domingo, como muchos pudieron ver, fue la ceremonia. Esta ceremonia que por una parte se suponía que iba a ser tranquila, sin embargo, debido a la represión que hubo, a las manifestaciones y a las distintas convocatorias que comenzaron desde distintas partes de Santiago, no comenzamos en ese momento, ya que era completamente antiético comenzar mientras afuera estaban distintas personas siendo reprimidas, por lo cual se retrasó la ceremonia harto rato, varias horas en verdad, pero era necesario, o sea, no podíamos comenzar siendo que de verdad afuera tuve la instancia de salir un par de veces, también estaba viendo por las partes aledañas y la verdad es que era bastante complejo, o sea, habían piquetes de fuerzas especiales, se conversaba con las personas que estaban hablando con los jefes del sector, que no recuerdo cómo se llaman ahora, se me fue, preguntando más bien cómo eran las órdenes que estaban dando, porque eran marchas completamente pacíficas en una instancia, en otra, en un momento se pusieron un poco más álgidas, sin embargo, como siempre,
hemos dicho varios de nosotros, este proceso constitucional se debe a las personas, por lo cual debía ser lo más parecido a una instancia ciudadana, una instancia donde las personas no tuviesen que estar cuadras alejadas de este momento. Sin embargo, al final hubo muchas vallas papales, etcétera. Sin embargo, después se repliegan las fuerzas especiales, o sea, en este caso los piquetes de carabineros, y de esa manera se pudo dar inicio. Sin embargo, también por ahí pasaron hartas cosas. Si no me equivoco, antes de eso empezaron a tocar el himno nacional. Un grupo de constituyentes conservadores cantaban el himno muy, muy apasionadamente, mientras muchos de nosotros estábamos gritando porque había represión afuera, así como también estábamos tocando silbato, etcétera, etcétera, porque no podía ser que comenzaran como si nada estuviese pasando, porque afuera sí estaban pasando cosas, se escuchaban los gritos de las personas, por lo cual no podíamos sinceramente hacer oídos sordos ante eso. Sin embargo, después se tranquilizó lo más posible, tanto las manifestaciones de afuera, la represión también cesó y pudimos continuar con este proceso de investidura que era más bien formal. Si bien querían ponerle toda la parafernalia de una instancia formal, éramos tantas las personas que somos bastante ajenas a ese tipo de instancias que al final fue bastante ameno, por lo que al menos me comentaban la mayoría de las personas que estaban siguiendo la transmisión. Y en ese momento tuvimos que votar por la presidencia y también por la vicepresidencia, que eran las dos personas que hasta el día de hoy encarnan la mesa directiva. En ese momento es que se elige A ver, primero voy a explicar, porque el modo de votación que se utilizó ahí es las votaciones papales o las votaciones sucesivas, que lo que hacen es que todos los 155 éramos candidatos y candidatas y candidates, y en esa instancia todas las personas tenían que elegir a cualquiera. Sin embargo, obviamente no se van a votar por todos, pero uno podía votar por quien quisiera. Se elegían entre las primeras mayorías, pero se necesitaba que fuese por mayoría simple o más bien mayoría absoluta. Eso quiere decir mínimo 78 votos. Y ninguna de las personas a las cuales se eligieron tuvo 78 votos, por lo cual pasamos a una segunda elección. En esa segunda elección, si bien algunos de nosotros votamos por Isabel Godoy, que era miembro de los escaños reservados, representante del pueblo Coya, después vimos en relación a la correlación de fuerza que Elisa Loncón tenía más adherencia y en ese caso también conversamos con Isabel se acercó a nosotros también y era como, oye, entre que salga distinto sector más conservador y que salga una persona representante de los escaños reservados, era mucho mejor que todos aquellos que hubiésemos votado por Isabel votáramos por Elisa Loncón, que también era una candidata bastante buena y que a muchos de nosotros también la conocíamos de otra instancia, por lo cual no era algo así como darse vuelta la chaqueta, sino más bien era apoyar una misma decisión que en este caso era respaldada por Isabel, por lo cual votamos por Elisa Loncón y en esa oportunidad ella tiene más de 78 votos, por lo cual gana la presidencia en esa primera votación. Después de eso, ella asume de inmediato, entre paréntesis, especial agradecimiento a la secretaria del Trícel, en este caso Gloria Valladares, porque tuvo una prestancia, tuvo una ética, tuvo una vocación de servicio público que fue simplemente genial. O sea, si ella no hubiese escuchado los argumentos que se le daban, ya sea para detener, si no hubiese tenido el criterio que tuvo, probablemente o se hubiese cancelado todo o no hubiese terminado como terminó, que al final fue de una manera democrática y se logró todo lo que se quería. Así que desde ya, de verdad, muchas gracias y felicitaciones, porque igual harto aguante la señora Gloria, porque entre los gritos, la presión y que un lado le decía, oye, pero continuemos, y por el otro no, entonces de verdad, bacán. Yo ahí me saco el sombrero y por eso después cuando asume la presidencia Elisa Loncón y tiene la decisión de que se vaya Gloria o que se quede y decide que se quede, o sea, todo, pero aplaudiendo así apasionadamente, así que bacán.
Me vengo integrando de qué pasará en la próxima reunión. Ya, ahí vamos a ir comentando. Como les dije, voy a hablar más bien como de manera cronológica, para que todos nos vayamos enchufando en caso de que alguien se haya perdido algo o tenga alguna duda. Y sí, totalmente fue un día histórico. O sea, el solo hecho de que quien presida la convención constitucional, que ya es algo histórico, que ya es un hito, el tener una convención del carácter que tiene esta sobre todo, que lo presida alguien del pueblo mapuche, representante de los escaños reservados, y que adicionalmente sea por una suerte de reivindicación histórica, como lo planteaba en algún momento en un video que hice después de la noche. Fue bastante emocionante, así como también el discurso que da Elisa. Creo que algo digno de recordar, de analizar y de tener muy presente, porque necesitamos no solamente que se respeten los derechos de la madre tierra, de la naturaleza, sino que también es comprender que Chile es diverso, que han habido años de invisibilización, de invisibilidad más bien, a muchos sectores de la población, y uno de esos han sido históricamente los pueblos originarios. Entonces, de verdad, esto tenemos que tomarlo como una lección, así como también una oportunidad de encaminarnos en este nuevo Chile que queremos. Y como dice Luis, claro, o sea, varias personas de verdad se emocionaron. Entre los mismos convencionales también podía ver como algunas compañeras estaban emocionadas hasta las lágrimas, precisamente por el hecho histórico. O sea, escuchar a Elisa, no, fue simplemente algo bacán que yo creo que a nadie se le va a olvidar. Bueno, y posteriormente a eso se vino la votación del vicepresidente, en este caso que ahora sabemos que es Jaime Baza, pero en ese momento también estaba Rodrigo Bade de la lista del pueblo, y también estaba Poliana Rivera, que es, no recuerdo de qué partido, pero creo que era UDI, pero es de tendencia más conservadora. Eh, y claro, ahí también estuvo un poco peleado. Volvimos con las votaciones. Cubí emocional. Volvimos con las votaciones sucesivas, las votaciones papales. Entonces, de nuevo, podíamos votar por cualquiera. Los 155 éramos candidatos. Aparecen estas tres personas que son como las tres mayorías, y se van a una segunda vuelta donde nuevamente podemos votar por cualquiera, pero ya están los tres candidatos, y seguíamos con la mayoría absoluta, por lo cual necesitábamos 78 votos mínimos para que se pueda asumir. En este caso estuvo más peleado, en verdad. Habíamos varios que seguíamos entendiendo el significado que tenía el apoyar en este caso a Rodrigo Bade, o al pelado Bade, como quieran llamarle. Rodrigo Roja, en verdad. Es más, era chistoso porque en el papel, como no te dan opciones y está en blanco para que tú puedas escribir lo que quieras, varios no se acordaban cómo se llamaba Rodrigo, entonces le ponían como Rodrigo Bade o Pelado Rojas, y era como chistoso, pero bueno, detalle. Bueno, pero claro, sin embargo, por ahí empezamos a comprender también este mundillo de las negociaciones políticas, de un voto para acá, un voto para allá. Entonces veíamos cómo se iban desplazando las fuerzas, desde algunos que votaban primero por Rodrigo, pero después se iban por Jaime. eh, y varios de nosotros decidimos quedarnos con Rodrigo hasta el final, entendiendo también lo que significaba, entendiendo el contexto que estaba pasando afuera, que en ese momento ya estaba calmado en cuanto a la represión, las manifestaciones, y el símbolo que también significa Rodrigo, por lo cual para nosotros era parte de nuestra consecuencia política en ese momento. Sin embargo, gana Baza, no recuerdo por cuántos votos, creo que por 80 y tantos, superando los 78, y aún así bastante bien. O sea, hemos visto estos días ya con la sesión andando de la convención, y ha sabido manejar bastante bien distintas situaciones que han sido complejas, pero que ahí después vamos a ir comentando. Bueno, y así termina ese primer día bastante tarde. eh, Muchas horas de nosotros estábamos sin desayunar, viajando de lejos, durmiendo poco, pero aún así fue un buen día. O sea, yo creo que muchos de nosotros nos quedamos con una sensación de, oh, bacán, ya, esto empezó. Así que, no, insisto, fue un buen día. Eh, por ahí dicen todo el apoyo, se espera que haya un cambio verdadero, más que verdadero, que se mantenga la honestidad.
Bueno, no puedo hablar por los 154, por mi parte, ten por seguro, vale, bueno, esto soy. Y siempre he dicho, probablemente y espero continuar de la misma manera. En caso de que no, por favor, rétenme. Qué bonito, abrazo el pelado con base histórica que el momento igual. La verdad es que sí, sí, creo que eso también es parte de demostrar que no es que hayan perdedores en esta instancia, sino que lo que había era este deseo de verdad contribuir en este proceso y el pelado tiene muchas aptitudes para poder moderar, para poder dialogar y en este caso Baza también ha demostrado que tiene muy buenas cualidades para ese labor, entonces bacán. Eh, que sean encapsulados. Ya mira, Sabelos, si puedes decir por ahí tu nombre para no decirte Sabelos, se agradecería. Y ahí después deja alguna pregunta como para ir comentando algún hecho particular para que podamos, para dar impresión y para poder comentar algunos detalles. Eh, no sé, yo ahí no, Luis, no, no, ahí no me meto. Ya bueno, pero ahí terminó ese primer día como les comentaba y sí, yo creo que todos quedamos como muy animados. Y el lunes 5 se suponía Matías, ya bacán. Matías, ahí si es que puedes redactar una pregunta como para que podamos dar más o menos la impresión y profundizar, sería bacán. Bueno, el lunes 5 era el día esperado, pu. El día en el que nos íbamos a sentar en el hemiciclo y íbamos a comenzar con la sesión, pues. Pero no, no fue así. Es más, tuvimos un bochorno nacional. O sea, por ejemplo, yo estaba grabando, me acuerdo que estaba haciendo, bueno, hice un live al final y fue solamente para mostrar. O sea, en una primera instancia fue como, oh, qué bacán el edificio, oh, y sí, que el techo, las pinturas, oh, sí. Y después fue como, oye, pero no tenemos distanciamiento social, los espacios de trabajo son súper chicos, no había alcohol gel, no había nada, nada, de nada. Entonces, y entre medio, entre la confusión de oye, chuta, ¿dónde nos vamos a sentar? Porque, por cierto, la derecha llegó muy temprano, habrá llegado mínimo una hora antes y se adueñaron de todo un espacio. Entonces, todos los que llegamos un poquito antes, más o menos en la hora, no teníamos casi dónde sentarnos. Entonces, ahí como algunos cuidando el puesto. Entonces, al final fue un despelote. Y entre medio de la confusión y de todo, nos llega la información que no caíamos los 155, sino que teníamos que sentarnos un asiento por medio, en donde caíamos como 80. Y era como, oye, pero ¿y el resto? ¿Qué pasa con el resto? En eso, personas relacionadas con la salud, en este caso Natalia, Rosana, María Elisa, nos decían, oye, no, nosotros hemos conversado y acá no podemos estar. Es un espacio cerrado, sin ventilación, entonces simplemente no podíamos estar ahí. Y era como, chuta, pero ¿qué hacemos, pu? Ya, se trató de calmar la cosa, habrá pasado no sé cuánto rato. Después diría que se inició la sesión, pero en estricto rigor no se inició porque no tuvimos primera sesión. Entonces la presidenta trataba de poner orden y ellos propusieron eh, que ellos propusieron que se hiciera por orden alfabético quienes se quedaban en el hemiciclo y quienes no se fueran a otras salas. Pero ¿cuál era el problema? Que las otras salas no estaban habilitadas. Y cuando digo habilitadas no me refiero así como, oh, es que necesito que alguien me traiga café. No, me refiero a que no tenían ni micrófono, no tenían pantalla, no podíamos votar, no podíamos hacer nada. Entonces era prácticamente dejarnos afuera. En ese contexto de enredo, varias personas deciden irse como a la galucha, como dicen algunos, pero es al segundo piso, como en la parte de los balcones, cuando inicia la sesión, porque si no, la sesión, que insisto, no fue sesión, pero digamos la sesión, la sesión empezó y había gente que estaba afuera. Y no sé, por un mínimo de sentido común de que todos debíamos estar adentro cuando iniciara. Entonces ahí varios subieron y hubo un problema que gran parte de las personas que estaban arriba se sentían, o sea, en justa medida, o sea, era totalmente legítimo sentirse menospreciados, pues. O sea,
tenían que estar gritándole, no podían pedir la palabra, de repente se la daban, de repente no, y al final quedó esa sensación de que habían como constituyentes de primera y segunda categoría, siendo que, insisto, en la primera instancia teníamos que estar todos, pero siendo un problema que se debió haber visto porque era lógico, estamos en un contexto de pandemia, hubo mucho tiempo para planificar que esto saliera bien y no tomaron ninguna medida sanitaria principalmente. Entonces, sí, o sea, fue sumamente incómodo, pero además de incómodo, demostró la incapacidad y la irresponsabilidad del gobierno, en este caso personalizada en Encina, Francisco Encina, que bueno, que ahora ya no está, ya asumió Parot, ¿m? Pero en ese momento simplemente se demuestra la falta de preocupación de que el proceso realmente se llevara a cabo. Entonces, ese día, que por cierto, nunca hubo un protocolo COVID. Se le pidió a la Secretaría General de la Presidencia que enviaran el protocolo COVID y en relación a los aforos, etcétera, y nunca mandaron nada. Inclusive nosotros que nos reunimos antes en estos encuentros autoconvocados que eran transversales, que no eran solo independientes, sino que habían personas independientes no neutrales, de partidos políticos, etcétera, que los transmitíamos por YouTube y todavía están arriba por si quieren verlo. Ahí se crea un comité de COVID, donde con puras personas relacionadas del área de la salud desarrollan un protocolo COVID que se lo mandan a Francisco Encina y solicitan una reunión. Nunca fue, o sea, nunca tuvieron respuesta, nunca hubo consideración, nunca hubo nada. Entonces, ya era un problema que se podía ver por la falta de información y al final terminó decantando en esta situación bochornosa, por decirlo menos. Entonces, después todos nos tuvimos que ir, no pudimos sesionar, no se pudo hacer nada y fue un despelote. Después de eso, viene el martes 6, donde todos dijimos, ya, pues, algo vamos a tener que hacer. O sea, todos queríamos sesionar, sobre todo quienes éramos de regiones. O sea, no digo que lo de Santiago no, pero me refiero a que la gente de regiones tiene esta sensación oye, ya, pues, o sea, si me voy de mi territorio y vengo a Santiago para poder trabajar en escribir una nueva constitución, vamos a hacerlo. Sin embargo, nuevamente no estuvieron las condiciones. El día martes temprano nos avisan que se suspende. Es más como que nos enteramos por la tele, así como por las noticias. Y fue muy, muy desorganizado todo, pero también se entiende. Todavía no teníamos, o sea, todavía no tenemos reglamento, tampoco canales oficiales, entonces todo es como por WhatsApp y como que alguien te dice, entonces todo muy enredado. Pero ahí se avisa que se suspende la sesión y mientras tanto habían conversaciones con la Universidad de Chile que comenta que en la facultad, o más bien, sí, pues en la facultad central estaban las dependencias para que pudiésemos sesionar allá, que podía albergar a más de 300 personas, etcétera, etcétera. Entonces va una comitiva de constituyentes a revisar si es que cumple con las condiciones sanitarias para poder sesionar allá. Ven que sí, pero en distintas salas, pero aún así era una posibilidad. Posteriormente va la presidenta y el vicepresidente también a conversar con los rectores y el prorector de la Universidad de Chile para poder sesionar. Y claro, concluyen en que sí están las condiciones. Sin embargo, igual eso significaba hacer todo un cambio en el fondo en las condiciones mismas de lo que ya tenían presupuestado. No había botonera, no había micrófono y distintas cosas, entonces igual como que habían algunos problemillas, pero que para el día siguiente se podrían haber resuelto. Mientras tanto también se vuelve a crear un protocolo COVID para que se cumplan todas las condiciones. Una de esas cosas fue tener los planos, fíjense, los constituyentes relacionados con la salud pidieron los planos del ex Congreso para poder ver que en cada sala se cumpliera la distancia y los aforos permitidos, máximos permitidos, para poder sesionar de la mejor manera, ya que desde la Secretaría General y desde la mesa habían dado información que iban a habilitar las salas con todas las condiciones necesarias para poder sesionar el día siguiente. Al final se cumple. El día miércoles 7, al día siguiente, están las salas habilitadas, que fueron 5 salas, más el hemiciclo, que es como el salón oficial, que es el que aparece en la tele, en verdad, donde está la testera con la presidenta y el vicepresidente. ¿Qué excusa dio el gobierno después de tanta inoperancia? Ninguna. Ninguna. Es más, lo único que salió formal fue Francisco Encina diciendo pongo a disposición mi cargo. Y sería.
Pero bueno, saltando eso, el día miércoles 7 pudimos tener la primera sesión. Se comienza con el sorteo de salas, ya que era necesario repartirnos, los 155 no podíamos estar en el mismo espacio. Se habilitan estas 5 salas más el hemiciclo, con una persona sentada por medio, ¿ya? Eh, Se hace por sorteo con una tómbola, están todos los nombres adentro y se van sacando. Obviamente, o no, no obviamente, más idealmente, hubiese sido bueno que este sorteo cumpliera con estándares de paridad, de distintas características regionales, etcétera, pero no, estaban todos los números metidos ahí dentro, entonces quedó ahí a la suerte de la olla cómo se iban a distribuir. Por ejemplo, en la sala en la que estoy yo, que es la sala 5, sí, la última, somos 9 personas solamente y de esas 9 personas habemos solo 3 mujeres. Y en las otras salas tampoco, o sea, hay algunas que tienen más mujeres y otras que tienen poco, etcétera. Sin embargo, se logró lo que se quería, que era sesionar. Y en la primera sesión lo que se hace era algo que comentaba más arriba, que era ampliar la mesa. Lo recuerdo que la mesa directiva está compuesta por la presidenta y el vicepresidente. Presidente Elisa Loncón, vicepresidente Jaime Baza. Y la primera pregunta era, ¿queremos ampliar la mesa? Y era súper simple, era un sí o un no. Sin embargo, ahí nos enfrascamos en una discusión de, no sé, quizá unas 2 horas, en la cual principalmente sectores conservadores se preocupaban de decir que no le llegó la propuesta, que cómo van a decir que cuántas personas y que el número y la cuestión, y era como, oye, no te están preguntando eso, solamente están diciendo, ¿quieres ampliar la mesa, sí o no? Y aún así se dilató la discusión. Al final no se llegó a acuerdo, por lo cual tuvimos que ir al Salón de Honor, que es un espacio donde sí caemos los 155, pero donde no hay micrófono, donde no hay nada para poder votar y solamente se vota a mano alzada. Con un ministro de fe, que en este caso es el secretario provisorio, que es John Smoke. Buen nombre. Más le dije, oye, buen nombre, y me decía como, como no, me decía, he tenido puros problemas con ese nombre, porque cuando lo digo por teléfono, se imaginan un gringo y todo, y me decía, y después se encuentran conmigo, que es un caballero, como más o menos flaquito, pero simpático. Bueno, cierro paréntesis. Entonces al final lo que pasa es que comenzamos a votar en el Salón de Honor si queríamos o no que se ampliara, pero se formula mal la pregunta. Y la pregunta que se hace es algo así como, eh, se pregunta algo así como, ¿quieren que la mesa tenga un comité ejecutivo? Y ahí varios me hemos confundido, fue como, pucha, sí, pero no. Entonces, oh, a ver, ¿cómo? Ya, al final se tuvo que volver, se anuló esa votación, se tuvo que volver a hacer, porque la pregunta debía haber sido, ¿quieren ampliar la mesa directiva, sí o no? Pero no era meter un comité ejecutivo, que esa fue una de las propuestas de Agustín Esquella y de otros liberales, conservadores, que lo que buscaban era principalmente incorporar a otras personas, pero como con menos atribuciones, como que formaran parte de la mesa, pero que no formaran parte de la mesa. Entonces, eso no era lo que estaba en discusión porque no lo habíamos discutido. Por eso se anula y por eso se genera como este enredo. Después hacen bien la pregunta y ahí se puede votar, donde se elige si ampliar la mesa. Después viene la otra pregunta, que es la cantidad. La cantidad que en un principio se sugiere por parte de la mesa es 5, sin contar a la presidenta y al vicepresidente. Entonces serían 5 personas adicionales. Lo que se vota es sí. Y adicionalmente había una propuesta que era de los escaños reservados, en donde ellos proponen que 2 personas representantes de los escaños reservados tengan participación directa en la mesa. Entonces quedó, y al final se somete a votación y se aprueba. Por lo cual la mesa directiva queda compuesta de la siguiente manera. La presidenta, Elisa Loncón, el vicepresidente, ya ellos 2 forman parte de la mesa desde el día 1 y se agregan 5 personas que todavía no las hemos elegido. Todavía tampoco está del todo claro cuáles son sus funciones y eso es parte de la discusión que vamos a tener esta semana que comienza. Entonces quedan la Elisa Loncón más Baza, más las otras 5 personas y adicionalmente 2 personas más de los escaños reservados.
Entonces queda compuesta por, como que no me cae, 9 personas. 9 personas son las que van a componer la mesa directiva. Pero insisto, todavía no se delimitan cuáles van a ser sus funciones y tampoco se elige quiénes van a ser. Todo eso se va a tener que someter a votación y a discusión la semana que viene. Pero eso fue algo que se aprobó en la primera sesión. Posteriormente, otra de las cosas que se tuvo que aprobar y también formó parte un poco de las discusiones fue la comisión. Las comisiones que van a emanar también y van a trabajar de manera mancomunada con la mesa directiva y se propusieron la comisión de ética, de presupuesto, que voy a hacer la misma aclaración que hacía cuando estaba haciendo la transmisión en vivo. Esta comisión de presupuesto no es para subirnos el sueldo, que quede claro. Esta comisión de presupuesto lo que hace es una revisión de las licitaciones ya hechas por la Secretaría General de la Presidencia, así como también la revisión de currículum y de distintas cosas relacionadas con los trabajadores que van a estar en la convención. Así que, vuelvo a repetir, presupuesto no es sinónimo de subirnos el sueldo, sino que revisar licitaciones. Eso también incluye la seguridad, que fue uno de los temas que salió a raíz de una investigación de CIPER, en donde demostraba que quienes componían parte de la seguridad tenían por ello relaciones con la dictadura, etcétera. Entonces, la idea es que este proceso también tenga este concepto de transparencia, así como también de democracia desde los cimientos, por lo cual es necesario hacer esta revisión, que por cierto, son decisiones que tomó de manera unilateral la Secretaría General de la Presidencia, tomando esas atribuciones que no tiene, ya que la Convención Constitucional tiene la autonomía para poder delimitar todas estas cosas. ¿Ya? Por eso es importante tener esta comisión de presupuesto. La tercera comisión es la de reglamento. ¿Por qué es tan importante? Porque todavía no tenemos nada, no tenemos ninguna norma. No tenemos ni quórum, no tenemos ni... con suerte estamos viendo los horarios en los cuales vamos a estar sesionando, qué días vamos a estar sesionando, no discutimos aún si es que van a ser telemáticas, presenciales, nada de eso ha quedado claro. Entonces es necesario tener esta comisión de reglamento y así poder establecer estas normas básicas de funcionamiento. Y adicionalmente, y va muy ligado con esto que estoy mencionando, es el funcionamiento interno. Hay que entender que todas estas comisiones son provisorias. Ninguna va a ser hasta el final de los tiempos. Sin embargo, de estas 4 comisiones que fueron propuestas por la mesa y aprobadas por los convencionales, hay varias que no se tocaron. Y una de las más importantes se relaciona con la participación ciudadana. Es necesario que haya una comisión de participación ciudadana porque si no, no vamos a tener los mecanismos mediante los cuales ustedes, las personas que están viendo, los que dejan comentarios y todos los vecinos de todos los territorios no van a poder participar. Entonces, una de las cosas que sale en esta discusión es precisamente la comisión de participación ciudadana. Otra es la comisión de COVID y cuidados. ¿Y por qué es tan importante los cuidados? Porque hay muchas convencionales que son madres de hijos de menos de 4 años, menos de 5 años, que no tienen un espacio en el cual dejarlo. Y sobre todo son personas de regiones, que tampoco tienen los nexos acá en Santiago como para decir, oye amigo, pucha, ¿me puedes cuidar a mi hija? Y la cuestión, no. Entonces necesitan de un espacio para que ellas puedan estar tranquilas. Pero esto no es solamente para los convencionales, sino que también esto se expande para los equipos de los convencionales. Hay muchos que son padre y madre y tampoco tienen un espacio en el cual dejar a su hijo o a su hija y tienen que estar todo el día. Nosotros de verdad estamos todo el día. Por ejemplo, desde las 8 de la mañana ya estamos en el Palacio Pereira, de las 8:30, en distintas reuniones, empezamos a sesionar a las 10, después paramos como a eso de la 1 y algo, almorzamos como en 1 hora, después volvemos a las 3, seguimos sesionando y estas últimas sesiones las hemos terminado como a las 7:30. Y eso igual de verdad es desgastante. Y además de eso, vuelvo a insistir, o sea, para una persona estar, bueno, todos los que han trabajado, todos los que trabajamos normalmente sabemos lo complejo que es. Pero en mi caso, que no tengo hijos, no dimensionó lo difícil que debe ser no tener un espacio seguro para tener a tu hija o hijo.
pero sí lo veo en otros convencionales. Eh, bueno, eso es con respecto a las nuevas comisiones que tienen que ser votadas y discutidas, así como también una tercera que se relaciona con la Comisión de Verdad, Reparación y Justicia, principalmente orientada a las presas y presos políticos, pero también en cuanto a la reparación, y es muy importante para todas y todos los víctimas de traumas oculares, porque no podemos desconocer que en Chile se han estado violando los derechos humanos, por lo cual es necesario darle la relevancia que tienen. Sin embargo, vuelvo a insistir, estas tres comisiones, la de participación ciudadana, la de COVID y cuidados y la de verdad, juicio y reparación, son comisiones que vamos a tener que discutir, son comisiones que vamos a tener que votar y en caso de aprobarse, vuelvo a repetir, mínimo por 78 votos, porque todo hasta el momento va a funcionar por mayoría absoluta. Entonces, todo lo que tenga menos de 78 votos no va a ser aprobado, ¿ya? Y hay que recordar que los independientes nos sumamos más de 47, si no me equivoco. Entonces, sí o sí es necesario tener estas conversaciones con partidos de izquierdas que sean afines, porque si no, no vamos a poder lograr aprobar nada. Entonces, por eso también hay que tener mucho ojo en las discusiones, mucho ojo también en las votaciones, ¿ya? Sin embargo, como les dije antes, se aprobaron estas cuatro comisiones que, vuelvo a repetir, son ética, presupuesto, que no es para subirnos el sueldo, reglamento y funcionamiento interno. Y las que se van a discutir y votar probablemente la próxima semana son la de participación ciudadana, la de COVID y cuidados y la de verdad, juicio y, verdad, reparación y justicia. Eso es lo que se zanja el miércoles 7. Fue un día bastante interesante porque, como les comentaba, no están las condiciones para poder votar, entonces teníamos que votar a mano alzada, pasaba el secretario provisorio muy lentamente anotando a cada persona que votara una cosa y después llegaba y hacía el conteo, entonces fue bastante largo. Además, en ese momento estaba TV Senado transmitiendo, se caía la transmisión, que después pregunté, porque varios me decían, oye, ¿qué está pasando con las transmisiones? Entonces cuando terminamos les pregunté a los camarógrafos y a los encargados que qué estaba pasando, que por qué se caía la transmisión. Y ellos me decían que como eran el TV Senado, ellos tenían algunos días fijos para realizar transmisiones del Senado, por lo cual le estaban haciendo una paleteada nomás a la transmisión de la convención, pero su principal misión no era eso, sino que era transmitirlo del Senado. Entonces, por eso votaban, o más bien se caía la señal. También me hablaban que en Convención TV, que es una de las plataformas oficiales para ver todo lo que sucede en las sesiones de la convención, que se escuchaba muy bajo, y ahí también estuve preguntando, y principalmente tiene que ver con que se improvisó hacer esta votación en el Salón de Honor. Por lo cual le conversé a las personas y les decía como, pucha, sería bacán que dispusieran micrófonos. Idealmente unos 4 micrófonos, que sean como 2 para un lado, 2 para el otro, y así las personas también podían escuchar parte de los argumentos y parte de la discusión. Sin embargo, eso es algo de lo que yo no tengo la facultad, por lo menos no de momento, no tengo la facultad. Entonces quedó como una conversación y espero que se tome en consideración y voy a seguir molestando porque la idea es que este proceso sea lo más transparente posible. Así que, insisto, voy a seguir molestando. Pero eso fue principalmente con respecto al miércoles 7. A ver, por ahí hay alguna preguntita. A ver, respecto a lo que dices, ¿es parte de sus atribuciones o eso es parte de un poder del Estado? Lo otro, ¿tú crees que el himno y la bandera sean motivo de división? Saludos. ¿Sabes qué? Interesante lo que preguntas. Primero, cuando dices que si es que es parte de las atribuciones, me gustaría saber de qué me estáis preguntando específicamente, porque como que dije harto. Así que si después podéis volver a decirlo, te lo agradecería harto. Ahora, lo del himno y la bandera, motivo de división. A ver, yo creo que así como motivo de división, no necesariamente, pero creo que también es necesario hacer un proceso de autocrítica o de pensamiento crítico y cuestionarnos si es que cuando analizamos la letra del himno nacional es representativa para todas las personas y para la diversidad cultural, social que existe en el país. ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque, por ejemplo, los pueblos originarios no lo cantan.
no lo cantan porque no sienten que es suyo. Entonces, ¿no crees que también sería como seguir replicando ciertas lógicas? Lo dejo ahí como interrogante porque no es una respuesta en la cual yo quiera incidir en tu pensamiento, pero sí invitarte a la reflexión. Y con respecto a la bandera, pasa algo interesante. Si bien la bandera chilena es considerada una de las banderas más bonitas del mundo, porque está hecha con la proporción áurea, no sé si la cachan, si hay algún matemático por ahí, va a cachar a lo que me refiero, pero que en el fondo es como proporcional y todo eso. Eh, las banderas tienen una lógica que tiene que ver con lo que significa la estrella. La estrella significa estado. Entonces, por eso podemos ver que Estados Unidos tiene hartas estrellas, porque cada estrella representa un estado, y por eso podemos ver otros países, no sé, pues Brasil, etcétera, que tienen más estrellas porque tienen más de un estado. En el caso de Chile, si tiene solamente una estrella, está diciendo que existe un estado-nación. Por ende, deja fuera nuevamente a los pueblos originarios, entendiendo que incluso en la actual constitución se reconoce como Estado, o más bien en este caso como nación, eh, se reconoce como nación a los que tienen soberanía sobre un territorio, los que ejercen soberanía sobre un territorio, que tienen lengua en común, que tienen una historia en común, tradiciones, etcétera. Y si vamos haciendo como un listado de estas mismas cosas, vemos que, por ejemplo, el pueblo mapuche lo cumple. Entonces, eso significa que la bandera actual debería tener dos estrellas o debiésemos pensar en una resignificación de esta estrella. También lo dejo ahí a la reflexión, porque recuerden que todo esto está cargado de simbolismo, pero no son solamente simbolismos así porque sí, sino que tienen un significado que en este caso es histórico, político, etcétera. Entonces, no me gustaría que nos cerráramos a la idea de que si cambiamos el himno o la bandera va a quedar la embarrada en Chile y que no, sino que pensemos en una manera en la cual todos los soberanos, todos quienes habitamos el territorio, de verdad nos sintamos parte. Creo que llevamos muchos años sintiéndonos al margen y estamos en un momento de transformación en el cual, ¿por qué no permitirnos esa posibilidad de cantar un himno que no lo cantemos solamente para los partidos de Chile? Que yo por lo menos no lo canto hace muchos años, pero que por cierto, cuando uno hace clase en un colegio como que te obligan a cantarlo y te miran feo si tú no lo cantáis. Pero en ningún momento está el cuestionamiento de ¿y por qué no lo cantará? También ahí lo dejo como para la reflexión. Eh, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Idearía o es media al lote la convención en organización y logística? Vuelvo a repetir lo mismo, no tenemos reglamento. Entonces es como si yo te dijera, no sé, bueno, ahora no se me ocurre nada, pero a lo que voy es como, pucha, ¿cómo tú puedes realizar una labor si no está claro ni el horario, ni los días, ni las formas de votación, ni los temas, ni nada? Entonces, obviamente va a estar ahí como un menjunje de cosas un poco complejas. Sin embargo, el día, el día jueves 8, que fue cuando comenzamos a hablar y a exponer distintos puntos sobre los presos políticos, la mesa, en este caso representada aún, porque todavía no se realiza la votación de las otras personas que la van a ampliar, la mesa, Elisa y Jaime Baza, eh, proponen una estructura de funcionamiento y ellos tienen la atribución para hacerlo. Entonces, ahí como que estuvo un poquito más ordenada la cosa. También hay que entender que nadie había cumplido el rol que estamos cumpliendo. Entonces, evidentemente va a ser como un desorden. Así que también tengan paciencia, pero sean críticos. Una cosa es tener paciencia para decir, que la convención, que bla, bla, bla. Y otra muy distinta es decir, déjenlo, si está bien. No. Entonces también es necesario estar atentos, estar informados, preguntar, insístanle a todos los constituyentes que están en la convención, a quienes ustedes votaron. O sea, creo que todos nosotros o sea, no de alguna manera, sino que de todas maneras nos debemos a ustedes. Pues entonces, si no somos capaces de comunicar lo que está pasando, entonces partimos mal. Pues. ¿Cómo podemos hablar de transparencia si no le vamos a estar diciendo parte del enredo que hay ahí? Así que yo al menos desde ya comprometida con eso y muy atenta a las preguntas, comentarios, críticas, sugerencias, lo que sea. Eh,
Sobre todo los tres puntos que planteó, excelente. Se explotan mucho los recursos que solo los disfrutan los privados, que dejan fuera el chileno común, que también le pertenece el recurso por derecho. Saludos desde Petorca, aguante Petorca. Ah, harto aguante por ahí. Vi lo que estaba pasando con Verónica Vilches, con el amedrentamiento y desde ya, por favor, eso no puede seguir repitiéndose. Si ustedes están también al tanto de los conflictos, tienen que difundir, tienen que expresar que estamos en contra todos de esto porque no puede ser que a una persona por estar luchando por los derechos medioambientales y sobre todo en Petorca, que tienen crisis, voy a plantearla como crisis hídrica, pero todos sabemos la situación que está pasando principalmente con los derechos a perpetuidad de distintas personas que tienen, que son dueños de agua. Entonces sin lugar a duda tenemos que estar muy atentos. Entre otros conflictos que he estado viendo que están ocurriendo es en Putaendo, principalmente porque quieren instalar la minera Vizcachitas, que es mega minería, y el impacto medioambiental que podría generar de verdad es inconmensurable. Así que ahí también hay distintas redes, hay distintas asambleas, hay distintas organizaciones medioambientales que están levantando información, video informativo y demás. Así que también los llamo ahí a darse una vueltecita por estas redes. Ahora no recuerdo ninguna, pero por ahí compartí una historia hoy día donde hay un video y al final aparecen muchas organizaciones, así que también los invito a darse una vueltecita por ahí porque hay que estar atentos, sobre todo quienes somos del Distrito 6, porque los conflictos medioambientales son muchos, variados. O sea, por una parte tenés la depredación de la inmobiliaria, tienes también cómo se están atentando en contra de los humedales, pero también tenemos las zonas de sacrificio, tenemos problemas con el agua, tenemos monocultivo. Entonces es necesario estar atento y aguante a todos los luchadores medioambientales, o sea, de todo Chile, pero en este caso particular del Distrito 6, porque está difícil la cosa. Y desde ya me pongo a disposición, ya sea para difundir y posteriormente en las discusiones que se van a dar en la convención sobre estas temáticas. También créanme que voy a estar contactándome con ustedes para tener distintos insumos, para ver sus opiniones y en el mejor de los casos, si es que podemos concretar que la participación ciudadana quede de manera instalada en el reglamento para tener mecanismos, también van a estar cordialmente invitados, así que ahí espero más adelante tener y llegar con las buenas nuevas. Así que ahí saludos desde Pertorca, compañera. Y sí, ahí como dice Fer, claro, pues, la lucha por el agua no es menor. Eh, bueno, es súper fascista que te obliguen a cantar el himno. Pucha, ¿para qué no sé si, po? Pero bueno, por eso, insisto, parte de este aprendizaje y este avance en todo este proceso histórico en el cual estamos, en este punto de inflexión histórica, es también a darle una resignificación a los emblemas y, ¿por qué no, crear otros nuevos? Yo insisto, no estoy imponiendo mi pensamiento, no quiero que nadie diga, no, es que la Lisette dijo tal cosa, pero lo invito a la reflexión, desde una postura crítica, que es al menos lo que siempre me he preocupado de hacer con mis estudiantes y con las personas que tengo a mi alrededor, así que bacán. ¿Cómo va a ser la votación para elegir las otras personas de la mesa? Buena pregunta. No está definido. Como les dije, no hay nada definido todavía. Sin embargo, se está conversando. A ver, hay dos posibilidades. O sea, hay tres en verdad. Una es que se vuelva a realizar estas votaciones sucesivas, que les comentaba en un inicio, que va por vueltas, que se necesitan mínimo 78 votos. Pero eso haría que votásemos muchas veces, porque tendríamos que votar por 7 personas, en donde habría muchos candidatos y todos votarían por uno, después tendremos que votar por otro, después por otro, por otro, por otro. Entonces es un poco engorroso, pero existe la posibilidad y por ahí hay algunas conversaciones que apuntan hacia tener esa votación. Sin embargo, otra opción sería que todos votáramos al mismo tiempo. Estoy suponiendo, pensando en que como vamos a estar en salas, como que tampoco se puede hacer como todos al mismo tiempo, pero bueno. Eh, bueno, pero que votáramos y que se eligieran a las 7 primeras mayorías, o en este caso a las 5 primeras mayorías, entendiendo que los escaños reservados ya tienen a sus dos candidatos. Y la otra opción sería
pucha, la había escuchado por ahí. Bueno, pero ahora no me acuerdo, porque la verdad, las que más se están manejando son las votaciones sucesivas o las mayorías en donde se elegirían a estas 5 primeras mayorías y después a estas 2 de los escaños reservados. Eh, es mejor el equilibrio que la exclusión. Sería bonito que se trabajara en eso. La verdad es que sí, sí, sería bacán tratar de comprender que la finalidad última que tenemos todos los que estamos ahí es de escribir una nueva constitución, es de avanzar, es de realizar transformaciones estructurales para que todos podamos vivir mejor, pues si en el fondo eso es lo que todos queremos. Pero, pucha, igual ya se están viendo por ahí algunos intereses. Por ejemplo, creo que todos hemos visto cómo los sectores más conservadores, las primeras declaraciones que daban era como, no, es que hay gente que está boicoteando la convención y que no quieren hacer nada, y que la cuestión, cuando es como, oye, si no sesionamos es porque no estaban las condiciones para hacerlo. Y cuando hablamos de las condiciones, en una parte eran las sanitarias, pero en otra era que las salas no estaban habilitadas. Si no están habilitadas las salas, ni siquiera íbamos a escuchar lo que teníamos que conversar, po. Entonces, un dedo de frente nomás. Y además de eso, hay sectores, y esto se vio principalmente en la discusión que tuvimos el jueves sobre los presos políticos, donde los sectores conservadores, ¿qué era lo que hacían? Dilatar. Dilatar la conversación, generar discusiones y como que se alargaba, ¿cachai? Entonces, sería ideal que de verdad pudiésemos trabajar de manera mancomunada con este fin que todos tenemos de escribir una nueva constitución y vivir en un mejor país, pero está complejo. Está complejo y hay que ver cómo se van articulando las cosas. Pero yo creo que vemos mucho qué es lo que queremos. Así que hay que ver, como digo, cómo se va dando la dinámica. Chu, 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 chu. Se apoya porque se tiene fe de que todo será mejor. Pucha, de verdad es lo que esperamos. O sea, yo creo que todo de verdad queremos que este cambio de verdad sea para mejor. Así que por lo menos yo voy a, o sea, mire, a ver, miren, estoy leyendo muchas cosas. Es necesario leer mucho porque la pega se viene difícil, po. Así que desde ya les dejo ahí eh, una muestra de que estamos trabajando, porque sí, se viene no solamente de contenido, por ahí alguien decía en algunos comentarios como, oye, ¿cuándo se van a poner a trabajar para lo que fueron mandatados y la cuestión? Y pucha, ojalá que sea lo antes posible, po. Pero antes hay otras cosas que son necesarias hacer, como el reglamento, y nos vamos a demorar tiempo en eso. Así que desde ya les llamo un poquito a la calma en cuanto a cómo se van a dar estas próximas semanas. Hay algunas personas que sostienen que podríamos demorarnos 2 meses, en el mejor de los casos, 3 meses, hasta 4 meses en hacer el reglamento. Entonces, es complejo porque sabemos que hay grupos que solamente van a tratar de deslegitimar este proceso. Hay algunos que ya están haciendo la comparación de que somos una suerte de segundo congreso, cuando no, evidentemente no. Que por cierto, aprovecho de comentar, nosotros no contamos con un espacio de trabajo. Yo, por ejemplo, no sé, pues nadie tiene oficina, no te facilitan nada en verdad. Solamente está en la sala donde sesionamos, está el Palacio Pereira, que funciona más como biblioteca que como otra cosa. Es muy parecido a las bibliotecas de las universidades, donde hay algunas salas comunes y uno tiene que pedirla con anticipación para poder estar ahí. Nuestros equipos tampoco tienen un espacio en el cual trabajar. Entonces, de verdad, como que no están las condiciones para hacer la pega que tenemos que hacer, pues. Porque, insisto, hay que leer mucho, hay que sintetizar mucho también, eh, hay que discutir, etcétera. Entonces, está siendo un poco complejo. Yo creo que todavía no se dimensiona tanto, que no hay espacios para poder trabajar, pero yo creo que va a pasar la cuenta. Entonces, por ahí hay algunos convencionales que ya están conversando con algunas universidades para, de todas formas, tener un espacio en universidades para poder trabajar. Así que, bueno, lo dejo ya como antecedente, porque quizá ahora no es gran tema, pero yo creo que de aquí a 2 semanas sí lo va a ser. Así que, como les digo, ahí lo dejo de manifiesto.
A ver qué otro. Salud, Hugo. Aguante, Hugo, que generalmente siempre está ahí mandando mensajes, también, o sea, por interno, viendo las transmisiones, así que se agradece caleta. Hugo es parte de los trabajadores y de los sindicatos de trabajadores de energía, que hace tiempo atrás estuve conversando con él y con otros compañeros, o sea, el compañero con otros compañeros suyos, todos de sindicatos con respecto a la energía y es bastante interesante cómo comentaban, por ejemplo, cómo se han ido terciarizando estos servicios, así como la necesidad de que la sindicalización esté reconocida en la nueva constitución como un derecho, la sindicalización ramal, o sea, las negociaciones ramales, perdón, eh, todo porque, bueno, creo que estamos al tanto de que los trabajadores no solamente hay pegas donde están en condiciones precarias, sino que no tienen mayor incidencia en el funcionamiento, ni en las decisiones, ni de cuándo cambian de dueño, ni nada. Entonces es necesario también dar por ahí una revisión y espero, Hugo, que más adelante podamos tener esta reunión que hemos estado peloteando un poquito, porque de verdad mis tiempos han estado un poco locos, bastante locos en verdad, pero tenemos que tenerla. Así que si hay otras personas que pertenecen a federaciones de trabajadores, también desde ya dejar invitados porque la idea es que podamos agrupar a distintas federaciones de trabajadores de distintas áreas, que podamos abordar ya posteriormente, idealmente después de que podamos hacer el reglamento y que pasemos el contenido mismo para que de ustedes emanen propuestas. Así que sería interesante ver cómo se pueden ir articulando distintos sectores. Señorita convencionales constituyentes, es muy relevante que mi apoyo de esta organización civil reguladora del equilibrio del pueblo y para el pueblo se comente. Y a ver, aquí aprovecho a comentar parte de lo que ha planteado Miguel. Miguel es de San Felipe, lo conocí en una primera instancia que fue en un cabildo digital que era principalmente para el Valle de la Concagua, donde él planteó distintas cosas, entre eso la necesidad de potenciar, eh, y Miguel, corrígeme si me equivoco para que me pueda ir complementando, para potenciar no sé si hablar de explotación, pero el trabajo con respecto a los minerales, así como también hablaba de que la sociedad civil tuviese injerencias en materias relacionadas con la economía, así como el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, entre otros. Entonces, Miguel no solamente estuvo en ese cabildo digital, sino que después estuvo en otro cabildo que realizamos, que era más ampliado para el Distrito 6, en donde habían personas de Quilpué, Limache, Villa Alemana, Los Andes, San Felipe, y por ahí quizás se me arranca alguien más, donde nuevamente volvió a participar y comentó parte de esto. Así que varias personas quedaron bastante animadas con la instancia y vamos a volver a hacerla, solamente que aún me cuesta comprometerme a actividades porque no está el horario definido. Además me estoy quedando en Melipilla, entonces de Santiago tengo que viajar a Melipilla, de repente llego muy tarde, hay tacos, y pasan un sinfín de cosas en verdad. Así que también lo transparento porque no es que no quiera, es más, trato de leer siempre todos los mensajes, trato de responder también todos los correos. Hoy día, por ejemplo, llegó una propuesta sobre el funcionamiento de la convención, que se agradece porque, insisto, no tenemos reglamento aún, del Cabildo Salud, un Derecho, y estaba bastante buena, donde tocaba distintos elementos como la transparencia, también por ahí la participación. Entonces es la instancia donde, sobre todo organizaciones, pero también personas naturales, pero idealmente que sean, o sea, si alguien como o sea, como persona natural, en este caso Miguel, si Miguel tiene una propuesta, yo le sugiero que se la muestre a otras personas, a otras organizaciones y que en conjunto creen una propuesta y la hagan llegar. Porque si no, aunque quisiera, no podría leer, no sé, 14 millones de propuestas. Entonces la idea es que sea de una manera más articulada y así también va a poder tener una mayor representatividad. Al menos eso como sugerencia. Saludos a todos. Hola, profe, me preocupa muchísimo el tema de los presos políticos. ¿Cuántos hay más o menos los que están presos injustamente? Ya mira, Alejandra, la verdad es que no hay un catastro oficial. Hay algunos catastros que han hecho desde las instituciones del Estado que hablan de 30, 40.
mientras que las organizaciones de familiares y amigos de los presos políticos hablan de más de 100. En un momento hubo más de 2000. Entonces, y todo esto tiene distintos niveles. O sea, hay personas que hasta el día de hoy están en prisión preventiva dentro de las cárceles. Hay otras personas que están con arresto domiciliario. Hay otras que simplemente están están con firmas, pero que ya fueron condenadas. Entonces, las situaciones son distintas. Hay de todo, así como también, como no se han aplicado debidos procesos, ni siquiera podría decirte, y parte de los comentarios que en algún momento me hicieron por ahí era como, cómo la convención puede estar sacando un comunicado para defender e indultar a personas que quemaron un kiosco, que quemaron no sé qué cosa. Y es como, oye, pero si ni siquiera está hecho el debido proceso. Entonces ni siquiera te podría decir cuántas personas de manera efectiva sí participaron en esos delitos, que evidentemente son delitos, así como cuántas otras simplemente están en prisión preventiva teniendo de únicos testigos a los mismos carabineros o a las fuerzas de orden y seguridad que se lo tomaron detenido. Y esto no es dicho en la nada, o sea, también tenemos que ser críticos y tener claridad al hacer memoria de los montajes, de la falsificación de datos, de cómo han entorpecido las investigaciones, negándose a entregar cámaras corporales, o más bien los videos, las grabaciones de las cámaras corporales. Entonces, yo insisto, llamo también un poco a hacer memoria a cómo se dio el proceso, y a cómo no han pasado mayor procesos judiciales a aquellos que sí han violado los derechos humanos. Entonces, insisto, es importante lo de los presos políticos, por eso también es importante que se apruebe esta ley de indulto general. Sin embargo, al menos parte de lo que nos comentaban los familiares, es que hay algunas indicaciones en esta ley de indulto general que es necesario revisar antes que se apruebe, y uno de esos es la fecha, porque las fechas que tienen estipuladas son desde, si no mal recuerdo, si es que hay alguien por ahí que lo maneje, por favor que me corrija, desde el 7 de octubre del 2019 hasta diciembre del 2020. Y eso deja fuera a otras personas que cayeron presas políticas ya en el 2021, y eso también deja fuera a los presos políticos del Gualmapu, deja también fuera a los presos políticos de la dictadura. Entonces, tiene por ahí hartos problemas, pero aún así, entre algo y nada, pucha. Por ejemplo, las veces en las que me pude, o sea, tuve una reunión con Tania, que era la pareja de Giordano, de San Antonio, preso político. También estaba con Margarita, que si no me equivoco era la madre de un preso político que al final fue condenado y ahora está con firma, si es que no mal recuerdo. Y había, y Muriel, que era pareja de, ahora no puedo recordar el nombre, pero que era un preso político que está actualmente en Santiago 1. Y la verdad es que, o sea, pucha, escucharla de verdad es complejo, o sea, es desgarrador parte de lo que te comentan, o sea, no solamente por la violación a los derechos humanos que están sufriendo a la interna, sino que tiene que ver con lo injusto, con lo lento, los fiscales que retrasan los procesos, muchas veces, como fue el caso de Giordano, si no mal recuerdo, dictaminan que no era culpable, pero después los fiscales, por medio, si no mal recuerdo, de la Corte Suprema, vuelven a presionar para que se reabran las investigaciones. Entonces, evidentemente, se está utilizando la prisión preventiva y todos los argumentos legales para ocupar casi a estos chicos y chicas de ejemplo de castigo social para quienes se manifiesten. Entonces, es complejo, y por eso es que es un tema importante, así como también no podemos olvidar todos los convencionales que estamos acá precisamente por las manifestaciones. Todos los que hemos estado en manifestaciones, o por lo menos yo les decía también a los familiares, pudo ser cualquiera de nosotros, porque no, o sea, si pensamos en que todos son delincuentes y vándalos y bla, 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 estáis obviando la cantidad gigante de personas que están, y esto lo hemos visto, o sea, no recuerdo ahora los nombres, pero recuerdo el caso de dos chicos que habían sido condenados y que habían estado en prisión preventiva por mucho tiempo
por más de un año y que después salieron en libertad totalmente inocentes, sin ningún cargo, sin nada, porque se comprobó que eran totalmente inocentes. Y aún así estuvieron más de un año en prisión preventiva. Siendo que en algún momento cuando conversé con Jaime Fuente, abogado, que fue también parte de los impulsores, si es que no, el impulsor de la ley de indulto general y que también trabaja en Ojos para Chile, en la fundación para las víctimas de traumas oculares, él me comentaba que en el 2011, en el 2016 y en el 2018, si te pillaban portando una molotov, cacha, portando una molotov, no pasaba más de un mes en prisión preventiva. Y ahora personas que no han sido encontradas con nada y que tienen de testigos solamente las fuerzas de orden que los tomaron detenidos, los tienen más de un año y medio en prisión preventiva. Entonces, evidentemente se está utilizando como arma política. Así que, pese a que algunas personas en los comentarios decían por ahí como oye, pónganse a trabajar, es lo importante, y no anden sacando comunicados, y que la cuestión, y que esto, pucha, igual era parte de, o sea, sigue siendo parte de una preocupación, pues. O sea, para mí es un acto de coherencia con todo lo que estamos haciendo, porque no lo podemos olvidar. Si lo olvidáramos, de verdad estaríamos totalmente equivocados. Así que ahí también parto como comentando un poquito eso. Eh, ¿Qué manera de estar prostituida, aprovechada y mal usado el concepto de fascismo, en mi modesta opinión? Bueno, ahí comenta Gonzalo, vecino de Yotosur, aguante de Yotosur, saludo Gonzalo igual, pero esto en relación a los comentarios que se están dando por ahí y bacán que se den estas conversas, estas discusiones en los comentarios, así que póngale nomás cabres. Así, ánimo, no comparto tus opiniones, se tienen dentro. Ya, esto no sé si me lo dicen a mí o no, pero no comparto tus opiniones, válido dentro de una democracia, pero aprecio que muestres públicamente tu punto de vista para construir una mejor democracia. Si es para mí, muchas gracias. Si es para la discusión, bacán igual. Todo empieza por algún lado, es una semana de aprendizaje y correcciones. La verdad es que sí. Esta semana, por lo menos yo en lo personal he aprendido caleta. Y lo bacán es que durante todo este proceso he estado aprendiendo mucho. Porque he tenido que leer harto, porque mi formación política comienza desde la asamblea, los espacios autogestionados. Entonces soy ajena a estas lógicas cupulares de partidos. Entonces de repente las veo y obviamente las reconozco, pero no soy parte de eso. Entonces, claro, aquí uno va aprendiendo, va generando herramientas para enfrentarlas también. Y no sé, todavía a mí por lo menos como que da nervios saber que todo esto está siendo transmitido a nivel nacional. Y, no sé, es como acuático, pero bacán. O sea, entender que estamos en este momento tan importante de la historia de Chile y que está en nuestras manos escribir una nueva constitución donde todo aquí, todas estas personas que están comentando, todos los que están viendo, todas las personas que votaron por mí, que votaron por todos los convencionales que estamos ahí, eh, necesitan sentir que, o sea, no solo necesitan sentir, sino que deben ser parte de esto, deben ser parte de esta construcción. Así que de antemano agradezco a todas las personas que se han conectado y que están dejando por ahí sus mensajitos. Eh, por ahí. Hola, entonces estarán viendo el reglamento interno hasta cuándo creen aproximadamente. Bueno, como decía delante, hay algunas personas que dicen algo así como que en el mejor de los casos vamos a estar 2 meses viendo el reglamento. Ustedes ya vieron, o sea, es difícil no solo ponerse de acuerdo, sino que es difícil en cuanto a que no hay una metodología. Al menos yo como profe digo, chuta, a ver si es que hiciéramos A y se desarrollara como una suerte de estructura para que pudiésemos llegar a acuerdo, sería mucho más fácil. Pero entre que no estamos todos en la misma sala, y insisto, o sea, quienes tienen en este caso las atribuciones como para ir generando estas metodologías son principalmente la mesa directiva. Entonces va a ser lento el proceso, por lo menos en este inicio, hasta que podamos desarrollar bien los mecanismos mediante los cuales podamos llegar a acuerdos y podamos construir, que es como, al fin de cuentas, es todo lo que todos queremos, po. Por ahí, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pucha, disculpen, estoy del celular y como que se me corre esto. Toda detención, arresto y prisión son actos sociales y políticos si nos ponemos críticos. Ya,
Sí, puede ser, pero en ese caso también hay que hacernos, por ejemplo, la pregunta de qué es lo que entendemos por prisión y por qué lo planteo de esta manera, porque el sistema carcelario hoy en día funciona pésimo. También es necesario darle una vueltecita y preguntarnos cómo creemos que debiese ser el sistema penitenciario. ¿Debe ser solamente punitivo? ¿Debe ser un espacio en el cual se puedan donde se puedan rearticular, por así decirlo, donde las personas puedan salir, no sé, ya sea con, con, con herramientas para que puedan insertarse en la sociedad o puedan ser autosustentables y ellos mismos generar su alimento, qué sé yo, o sea, todo ese tipo de cosas es necesario también planteárselo. No se puede regular necesariamente desde la nueva constitución, sino que más bien en materia de ley, pero sí creo que es una discusión que por lo menos quienes tengamos este pensamiento más crítico, tenemos que dar también, pues. Así que bacán ahí, Fer, que lo dejas en la palestra. Y Alejandra, no hay nada que agradecer, insisto, bacán ustedes y gracias a ustedes por estar acá. Saludos colegas, se vienen semanas importantes. Sí, sí, se vienen buenas semanas, se vienen buena cosas. A ver, por lo menos esta semana, como mínimo, vamos a tener que elegir a las personas que van a formar parte de esta mesa directiva. Recuerden que se amplió y van a ser 7, o sea, perdón, van a ser 9 en total, y no 2 como son hoy. Así que vamos a tener que elegir a las personas, vamos a tener que definir los roles, las funciones, que todavía no están definidos. Hay algunos que dicen que estas personas, además de Elisa Loncón y de Jaime Baza, deben ser muchos vicepresidentes, otros dicen que deben ser muchas secretarías, entonces todavía eso no está claro y es una discusión que tenemos que dar. Así como también tenemos que votar en las comisiones que les dije en un inicio, que en este caso eran estas tres, adicional a las cuatro que ya se aprobaron, que eran la de verdad, juicio y reparación, o sea, justicia y reparación, la de participación ciudadana y la de COVID y cuidados. Esas tres se van a tener que votar. Una vez que se voten, vamos a tener que ver cuántas personas forman parte de esta comisión, cuáles van a ser los roles de esta comisión. Todas van a tener que elegir presidenta o presidente y secretario o secretario, que van a tener que vincularse con la mesa directiva, cómo se van a vincular. Ya, todo eso tenemos que verlo. Y probablemente, y espero, que podamos dejarlo zanjado esta semana. Eh, ¿Crees que fueron inoportunas las palabras de Salabraña respecto a la bandera e himno? En mi opinión, dichos símbolos están muy arraigados y son transversales en nuestra sociedad. Bueno, Elsa es una compañera de lista, representante del distrito 17, que eso es Maule Norte. Y ya, yo no sé necesariamente o no me siento como en la posición para tratar de oportuna o inoportuna. Creo que si es su opinión, bienvenida sean en el momento en que ella estime conveniente. Ahora, en cuanto a tu opinión, claro que está muy arraigada. Pucha, es que si vamos con eso, el neoliberalismo también está muy arraigado, po. Y aún así, la idea es desmantelarlo. La idea es que acabemos con estas lógicas neoliberales, po. Entonces, no necesariamente es un argumento, mi estimado Gonzalo. Em, eh, bueno, ahí Leide pregunta si es que esta transmisión va a quedar guardada. Sí, la verdad es que pretendo dejarla guardada acá como en el muro, en el feed. Y adicionalmente lo voy a subir a mi canal de YouTube que se llama, con una creatividad así máxima, se llama Lisette Constituyente. Y en ese canal generalmente he subido algunas instancias de cabildos digitales que hemos hecho y ahora también voy a subir algunas transmisiones en vivo que han durado como una hora y algo, de algunas votaciones y de distintas cosas que se van dando en el ex Congreso y esta también va a ser una de esas. Hay una evidente esperanza aferrada a la honestidad y solidez que se espera tengan los 155 convencionales constituyentes. Eso esperamos, por, no sé si te llamas Valentina, Valeria, pero te voy a decir Vale. Eh, porque sí, creo que parte de la esperanza en este proceso es que, pucha, varios de nosotros no venimos de estas lógicas de partido, que entendemos que somos mandatados por quienes votaron por nosotros, por quienes confían, por quienes nos hacen preguntas, por quienes nos escriben, nos llaman.
Así que, y insisto, y todos queremos lo mejor para Chile, pues, o sea, todos queremos lo mejor, y más que para Chile, para quienes habitan, para los soberanos. Entonces, em, es necesario hacer transformaciones, es necesario discutir sobre las formas de gobierno, sobre los derechos sociales, sobre el rol del Estado, sobre el Tribunal Constitucional, el Banco Central, qué va a pasar con la economía, que eso es un tema que no muchos comentan, pero que es fundamental. Pues, o sea, ¿cómo vamos a garantizar derechos sociales si no hablamos de economía? Así que esas discusiones van a estar muy complejas, muy complejas. Y por eso es tan importante leer y prepararse, pues hay que tener las herramientas para las discusiones, porque se van a venir, como digo, difíciles por decirlo menos. Eh, por ahí la Débora, aguante, saludo a Melipilla, ella, Débora, mi vecina, eh, amiga de chica, sí, desde más chica, así que bacán. Y sí, pues además podemos conversar, pero ahora estoy acá en Santiago porque había por ahí unas reuniones, tenía pensado volver a Quilpué, pero al final perdí el bus, entonces me quedé nuevamente acá en Santiago. Se me pasó la hora, cosas que pasan. No calculo todavía los tiempos acá en la capital. Pero sí, Débora, apenas ande por allá, te mando un WhatsApp y nos podemos juntar. Em, por ahí la idea, súper clarificador el video, todo lo que alcanza a ver, se agradece muchísimo. Necesitamos estar atentos, críticos y vigilantes del proceso. Me voy a tomar de lo que dice la idea, que también una vecina de Quilpué, bueno, diría Belloto Sur, pero ahora está por ahí en Belloto Norte, pero aguante la idea, la conocí en la asamblea de vecinos Belloto Sur, que aprovecho para mandar hoy un saludillo, igual que a Gonzalo. Pero claro, ella dice que tenemos que estar atentos, críticos y vigilantes del proceso. Totalmente de acuerdo. No podemos olvidar que los principales fiscalizadores de este proceso y de lo que hagan los convencionales, así como también el cómo llevemos a cabo estas discusiones, son ustedes, son los soberanos, los ciudadanos, inclusive, y lo pongo de esta manera entendiendo que no tienen derecho a voto, pero que esperamos que eso se pueda cambiar también, los estudiantes. O sea, hace poco me hablaron por ahí de una federación de estudiantes que estaban muy interesados en participar del proceso y hay muchos que tienen interés en este proceso, no solamente como me mandaron a hacer esta tarea y quiero buscar información, que igual bacán, pero sino que ya tienen una visión política y tienen las ansias de poder compartir lo que esperan para este nuevo Chile. Así que desde ya, si es que hay alguien por ahí, algún profe, colega o estudiante que sea, no sé, 16, 17 años, hay que ponerse de acuerdo, hay que hacer cabildo, hay que hacer cosas con los secundarios, porque yo al menos como profe tengan, pero total claridad que veo cómo el pensamiento político está desde muy jóvenes y no hablo en esta lógica de izquierda, derecha, no, sino que hablo de que se comprende que la política son las decisiones que nosotros tomamos. Y eso incluye incluso cómo nos vestimos. Entonces es necesario que sean escuchados. Así que desde ya, por ahí pueden dejar sus mensajes. Ahí correo también lo voy a dejar en algún lado porque hay que estar en contacto. Y espero más adelante poder tener una página, una página web decente, porque en algún momento me hice una, pero como que se cayó al mes, donde pueda también tener esta retroalimentación, donde puedan hacerme llegar propuestas, donde podamos estar leyéndolo. Así que yo totalmente comprometida con la participación, con que todas las personas que tengan algo que decir, que quieran decirlo, encuentren al menos en mí, idealmente si son del Distrito 6, alguien que lo va a escuchar. Po. Así que idealmente poder construir también junto a estas personas. Así que desde ya, bacana ahí a todos los que están no solamente viendo, sino también comentando. Eh, a ver, alguien dice por ahí, qué gran planteamiento. ¿Cómo hablamos de derechos sociales si no vemos la economía? Sí, pues, es así de simple. Ánimo y solidez. Aguante, vale, Valeria, Valentina. No, pero aguante, vale. Ojalá poder entrevistarte en algún momento, dice Gonzalo. Pucha, sí, pues Gonzalo, sí me acuerdo que habíamos conversado de eso y yo dije, sí, sí, démosle. Pero como que después me pilló el tiempo. Por eso, entre las cosas que estoy tratando de hacer son todas después de las 9:30, 10 de la noche, porque a ver, si las sesiones están terminando como a las 7:30, 8 de la noche, después como tengo que tomar un bus y llegar a Melipilla, estoy llegando como a las 10
de la noche más o menos. Entonces igual me complica que la batería del celular, etcétera. Entonces es un poco difícil. Pero siempre muy disponible, aunque esté cansada, siempre con ánimo de conversar, de comentar también lo que se está haciendo en la convención, porque insisto, este proceso tiene que ser lo más transparente posible, donde ustedes, las soberanas, los soberanos, las ciudadanas, los ciudadanos, eh, tengan información, po. Entonces, por eso siempre totalmente disponible para responder cualquier pregunta. Ya, y ahora para avanzar, y les dije que me avisaran si me dispersaba, y me he dispersado mucho. Bueno, el último día que sesionamos fue el jueves 8, en el cual, como les dije antes, se discutieron distintas posturas sobre los presos políticos, y a raíz de eso se crea una propuesta en donde se crea este comunicado relacionado a los presos políticos, que aprovecho de pasar el dato. Cuando estemos sesionando, ustedes se pueden meter a la página salacconstituyente.cl y ahí se suben los documentos que vamos a estar discutiendo. Así que dejo el dato porque, insisto, sin información no podemos hablar de democracia. Así que ahí va a quedar registrado para quienes lo vean después. Gracias, Vale, gracias, Vale, por la energía y el apoyo. Se agradece. Fer, ¿han pensado en realizar actividad entre todos los constituyentes del Distrito 6? La verdad es que te mentiría si te dijera que sí. Sin embargo, al menos yo en lo personal, he conversado con todos los constituyentes del Distrito 6. Hay por ahí buenas migas con varias personas. Entonces, entre lo posible, por lo menos desde mi parte, hablo como yo, de manera individual, sí, o sea, es realizar actividades en conjunto con los otros constituyentes. Primero, porque el Distrito 6 es gigante. Tiene 26 comunas, 6 provincias, y yo que no tengo ni auto, eh, es complejo pensar en abarcarlo todo. Y también es súper ambicioso, entendiendo que no somos enemigos, no somos competidores, sino que somos 8 convencionales que estamos en un territorio y que queremos levantar las demandas, las propuestas, las sugerencias, las críticas inclusive de los habitantes del territorio. Entonces, desde mi forma de ver, obviamente deberíamos trabajar de forma colectiva. Hay que ver si es que se puede lograr. Yo por lo menos, como digo, tengo toda la disposición, no me interesa necesariamente si son de izquierda, derecha, de lo que sea. Creo que, insisto, la finalidad última es hacer una buena constitución, y que podamos abrir este proceso. O sea, yo desde los tiempos de campaña he hablado de la apertura del espacio de participación. Entonces, evidentemente, quiero tratar de abarcar lo mayor posible en cuanto al territorio, y eso no lo voy a hacer sola. Y también es una forma de mostrar una nueva forma de hacer política, que no es desde la competencia, no es desde, me voy a joder a esta persona y que yo y que esto. No, no es eso. Es trabajando de manera colectiva, porque la finalidad es el bien común, y el bien común creo que todos lo queremos. Entonces, a mí por lo menos me hace mucho sentido trabajar en conjunto. Pero ahí hay que ver. Como les dije, estos meses, por mínimo 2 meses, vamos a estar trabajando exclusivamente en el reglamento, y mientras hay que ir afinando detalles con respecto a actividades para poder tener esta instancia de participación, pues. Y ahí, por lo menos, yo, como ya dije, tengo toda la disposición, y ya por ahí, idealmente, estoy conversando con algunas personillas como para poder levantar proyectos en común, pues. Así que ahí hay que ver cómo nos va. Eh, bueno, eso, hasta el momento, ya más o menos para ir cerrando, dije que me avisaran si me dispersaba. Hasta el momento quedó por ahí establecido que vamos a sesionar los días martes, miércoles y jueves. Yo en una primera instancia dije como, oye, pero esto es una falta de respeto, pues, o sea, ¿en qué pega estáis 3 días a la semana? Sin embargo, igual he entendido otras cosas, como que, por ejemplo, la pega de un convencional no puede ser solamente sesionar. Si solamente nos encargamos de sesionar, nos estamos olvidando de lo más importante, que es el territorio. Entonces, es necesario que hayan días para poder estar en el territorio. Y ahí vienen otras situaciones que son particulares, que tienen que ver con las personas que son de regiones más extremas. Por ejemplo, yo estoy en Valparaíso, que es prácticamente al lado de Santiago, entonces igual puedo viajar a gota, sí, pero se puede.
pero en este caso, no sé, por las personas de Chiloé, de Magallanes, de Arica, les complica porque gastan mucho tiempo en viajar. Y además de lo desgastante que es, po. Y, por ejemplo, me comentaban que, si no me equivoco, las personas de Chiloé tienen un solo viaje, un solo avión, si no me equivoco, que son los viernes. Entonces, por eso es que no podemos sesionar los viernes, porque hay muchas personas que pierden la posibilidad de volver a los territorios, po. Entonces, vuelvo a lo mismo. No tenemos reglamento, no tenemos las reglas claras para poder saber qué día sí, qué día no, qué horario sí, qué horario no. Así que de momento, hasta que no tengamos eso, van a ser esos 3 días. Por mi parte, ya que ya perdí el bus, ya mañana voy a andar en Quilpué, pero probablemente ya el mismo domingo, en la tarde-noche, esté viajando nuevamente a Melipilla, porque el día lunes temprano, si bien no hay sesión, vamos a tener distintos trabajos con equipos, con otros convencionales, porque, insisto, esta cosa no para. Así que en lo personal yo estoy súper contenta. Es agotador y todo, pero me gusta, me agrada. Así que ahí hay que ponerle bueno nomás, pues. Por ahí preguntan, ¿en qué comisión me gustaría estar? Y saludos desde el Valle de la Concagua. Bacán, Matías, saludos también. Em, Mira, lo he estado pensando y honestamente entre las que más me interesa se relacionan con la comisión de reglamento y la de participación ciudadana. Son estas dos comisiones en las cuales me gustaría estar, pero como les dije, no está claro en cuántas comisiones podemos estar, ni cuántas personas, ni bla, 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 bla. Entonces hay que ver porque en una de esas sí, no sé, po, si la de participación ciudadana tiene muchas personas, que yo conozco y que sé que tienen buenas ideas para poder garantizar la participación, obviamente voy a dar un paso al costado y preferiría irme a la del reglamento. Así que ahí hay que ver cómo se van dando las cosas. También entendiendo que si es que en el reglamento no quedan establecidas las formas de participación, no va a tener sentido realmente poder generar mecanismos de participación en esta comisión. Entonces, hay que ver, hay que ver ahí cómo se van dando las cosas. Por ahí alguien dice, Miguel, le mando saludos nuevamente, es saludable que descanse también. Sí, sí sé que es saludable, pero entre que hay muchas cosas que hacer y la mente no para. O sea, yo por lo menos estoy constantemente escuchando noticias, viendo noticias, leyendo, conversando con mi equipo, tratando de organizar cosas. Entonces, está compleja la cosa. Ya habrá momentos para descansar. De momento aún no. ¿Por qué pelean por los 2 tercios si el gran bloque tiene más de ese porcentaje? Buena pregunta, Gonzalo. La verdad es que por lo que he visto, por lo que he escuchado, por lo que he conversado, eh, el pelear por los 2 tercios va también por el significado que tiene, que en el fondo es como una manifestación, una continuidad del legado de Jaime Guzmán, de la Constitución del 80. Entonces, a mi entender, tiene más bien una carga simbólica más que práctica. Porque sí, pues, porque eventualmente si nos juntáramos los independientes con los bloques que son más afines en cuanto a ideas, igual tenemos eventualmente los 2 tercios. Pero también se relaciona con que son parte de las reglas, que están en este acuerdo por la paz, que también está por ahí en una pelea en cuanto a la legitimidad que tenía, o a la que tiene, en verdad. Eh, entonces, por ahí va más bien la pelea. Ahora la pregunta es, si es que no es 2 tercios, ¿cuál sería el quórum ideal? Hay algunos que hablan que todo debiese ser con mayoría absoluta, es decir, 50+1. Hay otros que dicen que debiese tener distintos quórum, así como lo tiene esta constitución, que hay algunos que son 2 tercios, otros que son 3/5, etcétera, etcétera. Hay otros que hablan de que todo debiese ser por 3/5. Entonces, la pelea del quórum va a ser una importante que dar. Por ahí algunos partidos y colectivos ya están sacando comunicados con respecto a su postura, con respecto al 2 tercios, pero como les digo, es necesario dar esa discusión y llevar un estudio más a cabalidad con respecto a qué es lo ideal, hacer una comparación con otros países, otros procesos constituyentes, pero hay que ver. Hasta el momento he escuchado a hartas personas que van más inclinadas para los 3/5, que eso quiere decir que en vez de tener o necesitar un
60%, no, un 66% de aprobación, que serían los 2/3, pasarían a tener un 60%. Que como bien dice Gonzalo por ahí, un 60% es más razonable para lograr acuerdos importantes, que en este caso serían los 3/5. Y también dice, respecto a mi pregunta, hay elementos que necesitan mayorías consolidadas, no sirve el 50+1. También esa es una de las posturas, o sea, hay algunos temas que sí o sí debiesen, siguiendo la lógica de lo legal y también un poco el sentido común, que debiesen tener una aprobación mucho más absoluta y representativa. Pero, insisto, eso es parte de las discusiones que hay que dar, así que hay que ir armando argumentos también. Y como les comento, ya la próxima sesión va a ser el día martes 13, esperemos que no pase nada malo. Eh, Martes 13, donde todavía no nos envían la tabla, porque la tabla la manda la mesa directiva, pero probablemente hablemos sobre quiénes van a componer la mesa ampliada, la mesa directiva. Vamos a pasar a las votaciones y en una de esas si alcanzamos, que idealmente sí durante esta semana, pasemos a ver los detalles, las facultades y quiénes van a componer o cuántos van a componer las comisiones. Así que ahí vamos, voy a estar informando. De a poco ya estoy un poco más acostumbrada a hacer este tipo de instancias. Eh, por lo menos desde ya me voy a comprometer a los sábados, probablemente en la noche. Como les dije, los horarios están un poco complejos. Pero los sábados para tener todo este tipo de aclaraciones, para poder conversar con ustedes también. Así que cualquier duda que les salga, comentario, crítica o sugerencia, totalmente bienvenido. Así que eso, de antemano agradeciendo a todas, todos, todes quienes estuvieron en esta transmisión, quienes dejaron los comentarios. Y nada, yo ahora me voy a leer. Actualmente estoy leyendo El Estado Social de Mañana, Diálogos sobre Bienestar, Democracia y Capitalismo. Que por cierto, me inscribí en la biblioteca del Palacio Pereira y bueno, tiene buenos libros. Y lo bacán es que lo puedo dejar en cualquier estación de metro por el Biblio Redes, si no me equivoco. Así que nada, po, desde ya también una invitación a leer porque son bacanes los libros, po. Así que eso, muchas gracias a todos los que estuvieron. Matías, saludos también para ti. Y no sé si quieres que le dé tu saludo por ahí ya tú sabes. Que salga todo bien. Muchas gracias. Siguiendo Constituyentes, que me encantaría también saber cómo te llamas. Eh, Muchas gracias, Matías. Esperemos mañana sea un día un poco más tranquilo, aunque como les dije, voy a ir a Quilpué, así que voy a estar viajando harto. Así que voy a tratar también ahí de subir alguna cosilla, andando por esos lares. Pero bacán, se agradecen los buenos deseos y por ustedes también, pues, que descansen, que mañana también tengan un buen domingo y nada, pues yo en la semana estar atentos, pues, estar informados y todo lo demás. Nehuen dicen por ahí y un gran saludo para todos también. Saludo para todos. Aguante Redes todo el rato. Es más, misteriosamente caché que estaba inscrita. Ni la menor idea cuando me inscribí antes. Cosas que pasan. Catalina, aguante Catalina. Saludos para ti también. Y buen domingo. Alejandra también, saludos. Gracias por la fuerza porque se necesita. Sobre todo ahora que estoy durmiendo muy poco, pero es bacán. Hay hartas cosas que hacer y por aquí siempre un buen cafecito, ahí con mi tacita One Piece, aguante One Piece, siempre vaya. Así que sin nada más que comentar, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron ahí comentando, compartiendo. Compartan este video también, coméntenle a todas las personas que de repente por ahí digan, no, es que la convención y que esto, no se queden siempre o solamente con la información de los medios, de los grandes medios formales y oficiales, porque esto también forma parte de la comunicación, así que es necesario darle una vueltecita. Revise las redes sociales de los convencionales. Acá en el Distrito 6 habemos 8. Revisen a todos, escríbanles, pregúntenles y participen. Que este proceso no sería de no ser por todos ustedes. Así que eso, no extiendo más este monólogo. Buenas noches a todas y todos. Nos vemos y que tengan una excelente jornada. Chau, chau, chau.